¿Quieres mejorar tu memoria? Estás hablando y de repente se te va el santo al cielo. Ves el reloj y al cabo de un segundo ya no sabes qué hora es. Acabas de conocer a una persona, te dijo su nombre y cuando quieres dirigirte a ella ya no recuerdas cómo se llama. Todo esto te ha pasado alguna vez, ¿verdad? Pensarás que eres un desastre y que si no recuerdas estas cosas, ¿cómo demonios te vas a acordar de la lección que se impartió en la clase de ayer o de todo lo que tienes que aprender para el próximo examen? Antes de que pienses que tienes menos memoria que un pez y que nunca serás un buen estudiante, deja que te cuente estas 7 formas de mejorar tu memoria que puedes aplicar desde hoy mismo. ¡Vamos allá! Dale uso al coco. Es el principio más básico y elemental. Si quieres gozar de una memoria prodigiosa, tienes que usarla. Puede que a veces te encuentres en fases, tales como las vacaciones de verano, en las que no te ves con la necesidad de estudiar y tu cerebro trabaja menos que un holgazán en el paro. Pero aun si no tuvieras ninguna obligación que te requiera intelectualmente, es importante que mantengas tu mente activa. Puedes ejercitarla en situaciones de tu día a día, con aquello que tengas en tu entorno. Por ejemplo, observa con detenimiento a tu alrededor y fíjate en los detalles que normalmente te pasarían desapercibidos. Fíjate en la decoración de las estancias, en la colocación de las cosas o en los diferentes elementos de las calles y después trata de recordarlo todo. Fíjate en las personas, en los detalles de su rostro o de su ropa y trata de recordarlos después. Son cosas que uno suele pasar por alto. Haz esto mismo con las personas que acabas de conocer y asocia estos detalles a su nombre. Con toda seguridad te resultará mucho más fácil acordarte de cómo se llama. Párate a pensar y haz memoria, evoca anécdotas y recuerdos de tu pasado. Puedes ayudarte de fotos y tratar de recordar detalles del día en que fueron tomadas. Juega videojuegos o haz ejercicios de brain training. Estarás entrenando tu memoria y todas tus capacidades cerebrales. Y lo mejor de todo es que basta con que lo hagas tan solo unos minutos al día. Presta atención a lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces has posado las llaves y un minuto después ya no sabías qué fue de ellas? Quizá estabas pensando en otra cosa o quizá te distrajiste viendo unicornios. Sea como sea, esto se debe a una falta de atención. Ya sea que estés atendiendo a una lección o que estés estudiando, presta especial atención a ello, porque es en el momento que te expones a la información que quieres aprender cuando ésta se codifica en el cerebro. No prestar la atención suficiente puede dar lugar a fallas en la codificación y, en consecuencia, no podrás recordar esa información cuando la necesites o tendrás lagunas. ¿Y qué puedes hacer si te resulta difícil mantener la atención durante las clases? Pues estas dos cosas pueden ayudarte. Una es hacer garabatos. Parece una tontería y seguro que en la escuela te llevaste alguna bronca por ello, pero evitará que divagues y te facilitará prestar atención a la clase. Y la otra es participar activamente, haciendo preguntas o valoraciones. De esta manera incrementarás tu atención por partida doble, porque por un lado te será necesario mantener la atención para participar y por otro será el resultado de involucrarte más en la clase. La mnemotecnia. Usa técnicas de memorización para multiplicar tu capacidad de retener cualquier información que quieras aprender. Voy a realizar una serie de vídeos sobre reglas mnemotécnicas. Haz clic arriba en la tarjeta si quieres conocer más acerca de la mnemotecnia y cómo aplicarla a tu estudio. Y además, te propongo un reto. Durante el vídeo he incluido un ejemplo de técnica de memorización. Si lo encuentras, dímelo en los comentarios, que los leo todos. Alimentación. Concretamente, come vegetales y chocolate negro u otros alimentos que contengan cacao. En un estudio de la Harvard Medical School, sus investigadores pudieron comprobar que los hombres que comían frutas y otros productos vegetales a menudo mantenían una mejor capacidad memorística con el paso del tiempo. En cuanto al chocolate, se debe a que el cacao contiene flavonoles, que se asocian a la mejora del aprendizaje y la memoria. Entonces, incluye vegetales y chocolate a tu dieta para darle un punto extra de rendimiento a tu memoria. Sobra decir que no hace falta que te atiborres para que surta efecto, y que a más puro sea el cacao de lo que te vayas a zampar, mejor. Reduce el estrés. El ajetreado ritmo de vida de un estudiante en el siglo XXI puede llegar a ser muy estresante, pero existen soluciones increíblemente sencillas al alcance de tu mano. ¿Sabes qué tienen en común reír, meditar y reflexionar? Pues que las tres reducen el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, y cuando ésta se encuentra en niveles muy elevados, disminuye tu capacidad para retener y recordar información, por lo que es muy probable que tengas lapsus a menudo, que te resulte más difícil memorizar lo que estudias
o que se te olviden cosas con facilidad. Ajá, por eso te quedaste en blanco en aquel examen tan importante. Así que reserva unos minutos al día para meditar o reflexionar y nunca te niegues a unas buenas carcajadas. ¿Quién te iba a decir que riendo te aprenderías más rápido? Estudia con música de fondo. Al igual que las anteriores, reduce el estrés, pero además cuenta con muchos otros beneficios que hacen de escuchar música una actividad imprescindible en la vida de toda persona. Escuchar música a menudo eleva tu motivación y estado de ánimo, te hace sentir feliz, combate la depresión, incrementa tu energía, te ayuda a dormir mejor, te puede hacer más inteligente, aumenta tu rendimiento físico e intelectual y también tu concentración. La clave radica en saber qué clase de música elegir en cada momento. Para reproducir mientras estudias, elige música relajante o motivadora y sin letra, para garantizarte sus efectos positivos sobre tu concentración y tu capacidad de retención. Ahí arriba en la tarjeta te comparto el vídeo que hice con música relajante para que lo escuches mientras estudias. Duerme bien y descansa después de estudiar. Como ya sabes, al dormir recargas tu energía, pero además es durante tus horas de sueño cuando tu cerebro selecciona la información a la que te expusiste durante el día y consolida tus recuerdos en la memoria. Por eso es tan importante dormir lo suficiente y bien. Cuando descansas sucede lo mismo, y dado que la memoria es bastante débil cuando se trata de datos recién aprendidos, darte una tregua de algunos minutos conforme terminas de estudiar hará que te resulte más fácil consolidar y retener ese conocimiento en tu memoria. Pero durante esos momentos de reposo no vale cualquier cosa. No los llenes ocupando tu mente con otras actividades. En su lugar, relájate y piensa al respecto de lo que acabas de aprender, o incluso no pienses en absolutamente nada. Simplemente descansa. En resumen, mantén la mente activa y ejercita tu memoria. Presta atención a lo que tienes entre manos. Usa técnicas de memorización. Incluye vegetales y chocolate negro en tu dieta. Realiza actividades para reducir el estrés. Estudia con música de fondo. Duerme bien y descansa después de estudiar. Aplica estas recomendaciones a tu día a día para mantener tu memoria sana y activa. Como consecuencia, serás capaz de recordar cualquier cosa sin esfuerzo y multiplicarás tus posibilidades de convertirte en un estudiante de éxito. Si este vídeo te ha resultado útil, compártelo con tus amigos o con alguna persona a quien puedas ayudar. Ah, y suscríbete si no lo has hecho todavía. Nos vemos en el próximo vídeo.